El laboratorio tuvo como objetivo identificar y describir las bacterias presentes en la rizósfera del maíz, evaluando su diversidad y abundancia mediante técnicas microbiológicas. Se realizó diluciones de suelo y siembras en medio del cultivo AN y PDA para analizar el crecimiento bacteriano. Tras la incubación a 35 grados Celsius, el contenido de colonias mostró baja concentración de microorganismos, posiblemente debido al uso de agroquímicos. La tinción del gran revela una mayor presencia de bacilos gram positivos. Los resultados resaltan el papel de las bacterias rizosféricas en la fertilidad del suelo y el crecimiento del maíz, identificando microorganismos fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfato, clave para una agricultura sostenible. Las Introducción. De acuerdo a la investigación de García del 2020, las rizobacterias son bacterias que habitan la rizósfera, área del suelo, que se encuentran unidas a la raíz y se extienden a pocos milímetros de la superficie del sistema radicular. Esta zona se caracteriza por la interacción única y dinámica del proceso biogeoquímico que ocurren entre las raíces de las plantas y microorganismos del suelo, los cuales se ven altamente influenciados por el sistema radicular. El sea maíz es uno de los cultivos más importantes debido a la cantidad de la superficie que se extienden a su producción y a su papel en la dieta básica de la población. De acuerdo al estudio de Janet del 2013, anualmente se cultivan alrededor de 6.000 hectáreas de este cereal, duplicado la superficie sembrada por otros cultivos importantes en la sierra como la papa, el frijol, el trigo y la cebada. De acuerdo con esto, nuestro objetivo de este laboratorio es identificar y describir las características morfológicas de las bacterias presentes en la rizósfera, en el cultivo de maíz, sea maíz, utilizando técnicas de reencuentro en placas y pruebas bioquímicas en donde se compararán los resultados obtenidos en diferentes medios de cultivos para evaluar la diversidad de microorganismos. Paga destacar que los microorganismos participan en procesos ecológicos que permiten el funcionamiento de los ecosistemas. Ellos son los principales responsables de la descomposición de la materia orgánica. Algunos microorganismos establecen una simbiosis mutualistas en otros organismos, mediante los cuales el microorganismo ofrecen un beneficio a sus huéspedes a cambio de recibir otro. Montaño 2010. De acuerdo a este señor, en las últimas décadas el desarrollo de técnicas innovadoras y automatizadas de identificación bacteriana ha permitido mejorar significativamente en el diagnóstico microbiano. Sin embargo, el uso de algunas técnicas tradicionales siguen siendo una pieza fundamental en los laboratorios de microbiología. Una de esas herramientas ancestrales es el tintor de Gram, descrita y usada por primera vez en 1884 por Christian. Tradicionalmente, la identificación de bacterias se realiza mediante técnicas de cultivos y pruebas bioquímicas consideradas al estándar de oro para la detención de patógenos y pruebas de sustentabilidad antimicrobiana. Sin embargo, en algunos casos, estos métodos tradicionales proporcionan identificaciones preliminares que requieren confirmaciones adicionales a través de otros métodos. Las bacterias son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para los ecosistemas del planeta. En algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. Las bacterias se clasifican por su forma en 3 grupos básicos: cocos, bacilos y esporoquetas. Durante mucho tiempo, el agar nutritivo es un medio de cultivo utilizado para el aislamiento y reencuentro de microorganismos que tienen requerimientos nutricionales escasos. Su uso está estricto principalmente para procedimientos en el análisis de alimentos, aguas y otros materiales de importancia sanitaria, para favorecer el crecimiento de microorganismos exigentes en sus requerimientos nutricionales. Nicolás, 2021. Las colonias son fundamentales para la identificación preliminar y para la desinfección de microorganismos para la observación morfológica, en donde es preferible examinar colonias de cultivos frescos crecidas en medios no selectivos. En este paso de la identificación es muy importante el aislamiento de bacterias de cultivo puro, ya que estas deben estar expuestas a un solo tiempo de microorganismos y procederán a la única célula. Las colonias es la única especie cuando crece en los medios específicos y bajo condiciones idóneas. Sociedad Española de Microbiología 2023. Objetivos.
Objetivo general: identificar y describir las características morfológicas de las bacterias presentes en la rizosfera del cultivo sea maíz. Objetivos específicos: primero, realizar un análisis comparativo de las diferentes cepas bacterianas para resaltar su importancia en la promoción de crecimiento vegetal y la salud del suelo. Segundo, comparar la cantidad de tipos de colonias observadas en diferentes medios de cultivos para entender la diversidad microbiana de la rizósfera. Tercero, determinar el número de unidades formadoras de colonias en cada dilución para evaluar la abundancia de bacterias y hongos de la muestra del cultivo sea maíz. Metodología. Figura número 1. Diagrama de flujo en donde ilustra el procedimiento paso a paso para determinar la cantidad de microorganismos presentes en la muestra del suelo sea maíz mediante la técnica de recuento en placa. Figura número 2. Diagrama de flujo del proceso paso a paso para caracterizar bacterias rizosféricas. A continuación les presentaremos los datos y resultados obtenidos en laboratorio en el cual se utilizó la rizósfera del cultivo de maíz. Iniciaremos primeramente con los resultados obtenidos del conteo de colonias. Para poder determinar las unidades formadoras de colonia por gramo de suelo seco se utilizará la siguiente fórmula que están observando en pantalla. En esta primera imagen observamos la caja de Petri con la dilución 10 a la menos 4, en la cual se presentó un total de 6 colonias y 6.000 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo seco. La dilución 10 a la menos 5 presentó un total de 13 colonias y aplicando la fórmula nos dio un total de 130.000 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. En la dilución 10 a la menos 6 no se presentó un crecimiento de colonias. En esta primera parte pudimos observar que el número de colonias en la rizósfera del maíz es reducida, y esto podría deberse a que el maíz es un cultivo al que se le realizan numerosas aplicaciones de productos químicos y según lo menciona la FAO 2018, la contaminación del suelo provoca una reacción que va en cadena. Esto quiere decir que altera la biodiversidad del suelo, reduce la materia orgánica y a su vez no pierde la capacidad para actuar como filtro. Como segunda parte se observarán los resultados obtenidos de la tinción de gramo. Como primera observación tomamos la colonia M1 tomada de la dilución 10 a la menos 5, en la cual presenta un tamaño mediano, una forma circular y un borde definido. Su transparencia es opaca, carece de brillo y no presenta pigmentación. Posee una textura lisa, ligeramente elevada y una consistencia suave. En cuanto a la observación en microscopio, observamos que contiene bacterias gram negativa en forma de cocos y bacilos. La colonia M2 tomada de la dilución 10 a la menos 4 presenta un tamaño grande, una forma fusiforme y un borde definido. Su transparencia es opaca, no presenta brillo ni pigmentación. Su textura es lisa, ligeramente elevada y con una consistencia suave. En cuanto a las bacterias, son gram positivas en forma de bacilos y al igual se presentan algunos diplobacilos. La colonia M3 tomada de la dilución 10 a la menos 5 presenta una colonia de tamaño mediano con una forma circular y un borde definido. Su transparencia es opaca, no tiene brillo ni pigmentación y posee una textura lisa, ligeramente elevada y una consistencia suave. En cuanto a sus bacterias, son bacterias gram positivas en formas de bacilos. La colonia M1 tomada de la dilución 10 a la menos 4 presenta un tamaño mediano con un borde entero y una forma circular. Su transparencia es opaca, no tiene brillo ni pigmentación y presenta una textura lisa, ligeramente elevada y una consistencia suave. En cuanto a sus bacterias, son gram positivas y en forma de bacilos. Finalmente tenemos la colonia M8 tomada de la dilución 10 a la menos 5, la cual presenta un tamaño pequeño con una forma circular y un borde definido. Es ligeramente transparente, brillante y no pigmentada. Su textura es lisa, ligeramente elevada y con una consistencia suave. En cuanto a las bacterias, posee bacterias gram positivas en forma de bacilos. La mayoría de bacterias observadas en el laboratorio son gram positivas, las cuales tienen una pared celular gruesa que retiene el colorante cristal violeta utilizado en la tinción de Gram.
Esto bajo el microscopio se observa un color púrpura oscuro y según lo menciona García 2020, estas bacterias son muy utilizadas para el biocontrol y también se utilizan como biofertilizantes. Continuamos con los resultados obtenidos respecto a la funcionalidad de algunas bacterias presentes en la rizósfera del maíz. En este caso se quiere considerar si las bacterias son fijadoras de nitrógeno o solubilizadoras de fosfato. En estas primeras imágenes podemos observar que no hubo presencia de bacterias solubilizadoras de fosfato en la rizósfera del maíz. Según lo menciona Gómez 2019, los microorganismos solubilizadores de fosfato se caracterizan por su capacidad de solubilizar compuestos fosfatados inorgánicos en el medio a través de diversos procesos bioquímicos como lo son la acción de ácidos orgánicos derivados del metabolismo microbiano. En las siguientes imágenes podemos observar que los resultados de fijadores de nitrógeno también son negativos. Según lo menciona García 2011, la fijación biológica de nitrógeno la realizan algunos organismos que pueden aprovechar directamente el nitrógeno del aire a través de bacterias formando nódulos. Los nódulos son una estructura radicular resultante de la simbiosis entre la planta y la bacteria. Estas bacterias forman parte de la rizósfera, que es la zona de interacción única y dinámica entre las raíces de la planta y los microorganismos del suelo. Bueno, seguimos con esta tabla que nos muestra el antibiograma, que fue una prueba de laboratorio que hicimos para evaluar la sensibilidad de una bacteria a diferentes antibióticos, en este caso 4 antibióticos. Entonces se observan discos impregnados con antibióticos colocados sobre el medio con la bacteria y pues se pueden observar diferentes reacciones. Entonces, vamos a empezar por el cloranfenicol C30. Este resultó inmune, ya que la bacteria no es afectada por este antibiótico, lo que significa que es resistente a su acción. Luego seguimos con la ampicilina, que es AM10, que esta es susceptible, ya que la bacteria sí es afectada por este antibiótico, lo que indica que la ampicilina puede ser una opción, digamos que de tratamiento efectiva contra ella. Seguimos con la gentamicina, que es GM10. Esta también es inmune, pues la bacteria no responde a la gentamicina, por lo tanto es resistente a este antibiótico. Y terminamos con la tetraciclina, que es T30. Esta también es inmune, pues la bacteria también es resistente a esta. Entonces, pues realmente como conclusión, podemos ver que estos resultados indican que la bacteria es resistente a la mayoría de los antibióticos probados, excepto a la ampicilina, que sigue siendo efectiva. Esto sugiere que en caso de una infección causada por esta bacteria, la ampicilina podría ser el tratamiento adecuado, mientras que los otros antibióticos no serían efectivos como tal. Como preguntas tenemos, explica la importancia de estimar la abundancia de las diferentes poblaciones de microorganismos asociados a una muestra. Pues estimar la abundancia de las diferentes poblaciones de microorganismos asociados a una muestra es realmente crucial para comprender la estructura y función de las comunidades microbianas. Comprender la diversidad microbiana es importante para identificar patrones de distribución de microorganismos y cómo se relacionan entre sí. También es fundamental identificar microorganismos claves, comprender la función de las comunidades microbianas, identificar patógenos y microorganismos beneficiosos, desarrollar la respuesta en las comunidades microbianas a cambios en el entorno, entre muchas otras cosas más. Las conclusiones que sacamos del laboratorio, la práctica del laboratorio, fueron las siguientes. Los procedimientos experimentados en el laboratorio se llevaron a cabo de manera adecuada, lo que nos permitió verificar y analizar los principios estudiados durante la práctica. Segundo, los resultados obtenidos demuestran la relación existente entre los factores evaluados y su impacto en las variables medidas, ofreciendo información esencial para el análisis e interpretación de datos en el campo de la agronomía. Tercero, se identificaron las diferencias entre los tratamientos aplicados, lo que facilitó la evaluación de su efectividad y destacó la relevancia de diseño experimental en los estudios agronómicos. La experiencia adquirida en este laboratorio refuerza la comprensión de los conceptos teóricos y su aplicación práctica, lo que a su vez mejora la capacidad de análisis y la toma de decisiones en contextos experimentales.